¿Has escuchado hablar de la Guía de Cumplimiento de la Norma 083 Semarnat 2003? Bueno, a continuación te explicamos. Esta norma establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Muy interesante, ¿verdad? Ahora bien, de los 3 tipos de contaminantes que nosotros conocemos, estos requieren diferentes medidas de manejo. Por ejemplo, los residuos sólidos urbanos son responsabilidad de los municipios y estos son los que nosotros generamos en nuestros hogares, que comúnmente les denominamos basura. En segundo lugar, tenemos a los residuos de manejo especial, que estos son responsabilidad de los municipios y entidades federativas, los cuales son producidos por grandes generadores, sin que tengan características de peligrosidad. Y por último, tenemos a los residuos peligrosos, los cuales son responsabilidad de la federación, con excepción de microgeneradores, y poseen características CRETIP, es decir, son corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, infecciosos y biológicos. Ya que conocemos cuáles son los 3 residuos que generamos a lo largo de nuestra vida, estos son sometidos a un manejo integral de residuos, los cuales cumplen aspectos relacionados con los residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, englobando puntos desde su generación, almacenamiento, barrido, recolección, traslado, tratamiento, aprovechamiento y disposición final, lo que da paso a los esperados rellenos sanitarios. ¿Pero qué es un relleno sanitario? Un relleno sanitario es la última etapa del ciclo de vida de los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial. En la tabla 2 de esta guía están las principales características de un relleno sanitario, en el cual en primer punto tenemos a la preparación del suelo, esto para prevenir infiltraciones de lixiviados mediante la utilización de materiales naturales o sintéticos para el recubrimiento del suelo. En segundo lugar, tenemos a las obras de monitoreo y control. Este consiste en colocar materiales como pozos de venteo y quemadores por biogás o colectores para captar los lixiviados provenientes de los residuos. Y esta infraestructura se coloca cuando se prevén ingresos de más de 10 toneladas de los residuos. En tercer lugar, tenemos las capas de residuos, las cuales son cubiertas con tierra utilizando maquinaria pesada para la distribución, homogenización y captación de los mismos residuos. Por otra parte, esta misma tabla nos muestra algunos de los riesgos ambientales y medidas para su prevención. En primer lugar, habla de que se debe dar tratamiento a los lixiviados, ya que a través de estos se generan lagunas de evaporación o recirculación de celdas de relleno sanitario, ya que estos lixiviados se consideran que tienen alto poder contaminante hacia el subsuelo. En segundo lugar, tenemos el aprovechamiento del biogás. Esto para evitar su liberación como contaminantes a la atmósfera. En tercer lugar, tenemos que para disminuir la presencia de roedores e insectos en estos rellenos sanitarios, se prevé un recubrimiento diario de los residuos depositados. Y por último lugar, el monitoreo de los lixiviados y biogás durante la operación y 25 años después de su clausura, es decir, que se debe de seguir monitoreando para evitar daños al ambiente o que se genere alguna explosión. Pasando a la siguiente tabla, la tabla número 3 está de acuerdo a la norma 083 Semarnat 2003.
nos menciona que los rellenos sanitarios se categorizan según su cantidad de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial que reciben diariamente, tanto de domicilio, comercios, industrias, servicios de limpieza, de calles y lugares públicos. Y en esta tabla nos menciona por categorías de acuerdo al tipo de municipio que genera cierta cantidad. Por ejemplo, en la categoría A encontramos de mayor a 100 toneladas sobre día que recibe diariamente. Equivale a un rango de población mayor a 100,000. En la categoría B encontramos de 50 hasta 100 toneladas sobre día que recibe el sitio de disposición final, con una equivalencia de población de 50,000 hasta 120,000 habitantes. En la categoría C encontramos de 10 y menos que 50 toneladas sobre día recibidos, lo que equivale a una población de 120,000 hasta 65,000 habitantes, y D menor de 10 toneladas sobre día y una población menor de 15,000 habitantes. Y aquí viene la siguiente pregunta: si un sitio de disposición final recibe menos de 10 toneladas de residuos por día, ¿se debe construir un relleno sanitario? De acuerdo a la norma, la respuesta es que sí es necesario, pero se deben, como primer paso, impermeabilizar el sitio utilizando materiales naturales o sintéticos, así como cubrir al menos una vez por semana los residuos depositados y controlar la fauna nociva que pueda llegar a entrar a nuestro relleno y evitar el ingreso de animales para evitar ciertos accidentes y cercar en su totalidad el sitio de disposición. En la tabla 5 nos muestra a qué está obligado el municipio. Esta tabla presenta un breve resumen de los criterios que debe cumplir un municipio dependiendo de la categoría de relleno sanitario que le corresponda. En esta tabla nos viene algunos de los requisitos con los que debe cumplir el relleno sanitario dependiendo de la categoría. En primer punto tenemos las especificaciones de selección del sitio, en los cuales vienen algunas restricciones, las cuales deben cumplir en las 4 categorías. Los estudios y análisis previos del sitio, solamente en la categoría A. Enseguida están los estudios y análisis previos a la construcción. Los estudios topográficos solamente los deben seguir las categorías A y B. Los geotécnicos, la categoría A, B y C. Los geológico, hidrogeológico, la categoría A y B. La generación y composición de los residuos, solamente la categoría A, B y C. La generación de biogás, las primeras dos categorías, al igual que la generación de lixiviados. En el punto B tenemos las características constructivas y operativas dentro de los rellenos sanitarios. En primer punto tenemos la barrera impermeable, la cual debe ser capaz de contener 1.7 centímetros sobre segundo en la categoría A, B y C. Sin embargo, para la última debe de cumplir de 1 por 10 a la menos 5 centímetros sobre segundo. En la extracción, captación, construcción y control de biogás, al igual que la captación y extracción de lixiviados y drenaje pluvial, así como el área de emergencia, debe cumplir las primeras 3 categorías, que es la A, B y C. Y la compactación son de kilogramos sobre metro cúbico. En la categoría A deben compactar de 600 a 700 kilogramos sobre metro cúbico. En la categoría B, de mayor a 500 kilogramos sobre metro cúbico. En la compactación de la categoría C debe ser mayor a 400 kilogramos sobre metro cúbico, y en la D mayor a 300 kilogramos sobre metro cúbico. En el siguiente punto viene la cobertura, que para la categoría A, B y C debe ser diaria,
Sin embargo, para la D debe ser semanal. Y en ambas categorías se debe llevar un control de la entrada de residuos, y las obras complementarias se deben de observar en la norma 083. Sin embargo, para la categoría D debe ser cerca a perimetral. En el siguiente punto de manual de operaciones, al igual que el programa de monitoreo ambiental, se debe cumplir en la categoría A, B y C. Y por último, en el punto C tenemos la clausura del sitio, que esta aplica para las 4 categorías. La cobertura final se debe observar en la norma. La conformación final debe ser en la categoría A, B, C y D. El mantenimiento, al igual que en la programación del programa de monitoreo y uso final de estos residuos, se debe cumplir en las 4 categorías. En la tabla 6 nos muestra las entidades que pueden ayudar al municipio para cumplir la norma 083 Semarnat 2003. En primer punto tenemos asistencia técnica y legal gubernamental, en la cual entra aquí la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, así como las delegaciones de la Semarnat en los estados, así como secretarías de Desarrollo Social, delegaciones del CEDESOL en los estados, secretarías, subsecretarías o direcciones encargadas de los asuntos ambientales de los gobiernos de los estados. Y estos pueden ayudar mediante la Subsecretaría de Fomento y Normatividad, CENICA, Captación y Asesoría CADESUL, así como asesorías técnicas y capacitación, y permisos, licencias de uso del suelo, licencias de construcción y operación, presentación de la manifestación del impacto ambiental, MIA, etc. Así, otra entidad que puede ayudar son las fuentes de financiamiento. Aquí los recursos de la Federación a través del ramo 33, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banobras, que también tienen programas para asistencia técnica, y el Banco de Desarrollo de América del Norte. Estos pueden ayudar proporcionando recursos asignables en acuerdo con las entidades federativas, programas FINFRA y Profesol, así como programa ambiental para el manejo de residuos sólidos, Fondo de Infraestructura Ambiental. Y por último tenemos las consultorías privadas, las cuales son encargadas las empresas diversas a lo largo de todo el país. Antes de solicitar este tipo de servicios, se recomienda contar previamente con la asistencia técnica de gobierno y tener las bases para evitar la calidad del servicio a solicitar y los productos entregados. Estos pueden ayudar con la elaboración de estudios para la selección de los sitios, estudios de campo, estudios de caracterización de residuos sólidos, desarrollo de proyectos ejecutivos para rellenos sanitarios. Una vez que ya abordamos todos los aspectos relacionados con el relleno sanitario, tanto como la clasificación de los residuos, un proyecto integral de residuos, así como las categorías en las cuales puede entrar nuestro municipio de acuerdo a la cantidad de residuos que se genera sobre día. Ahora que ya sabemos todo ello, en la última etapa de vida de un relleno sanitario es cuando se llega a esta última etapa. Se debe de realizar una secuencia para el procedimiento de clausura de un sitio de disposición final. Este requiere los siguientes puntos. Como primer punto, requiere saber, conocer cuál es el sitio que se quiere clausurar. Esto para dar paso a la autorización del uso final del suelo mediante la realización de estudios previos, y con esto llegamos al proyecto de clausura. Aquí se planea la cobertura final de los rellenos sanitarios, así como hacer un estudio de la vegetación que está aledaña a este sitio, y con ello el mantenimiento a largo plazo de los rellenos sanitarios, ya que en estos se pueden propiciar algunos accidentes. Y con esto llegamos al proyecto de saneamiento ambiental, el cual
Se busca controlar el biogás generado por los residuos, así como el control de lixiviados y el control de aguas pluviales y monitoreo ambiental, dando mantenimiento a las estructuras de control y vigilancia y plan de implementación y estimación de los costos que se pueden llegar a subsistir. Y con esto llegamos a la autorización del proyecto de clausura y saneamiento. Cuando este ya es aprobado, ya se realiza como último punto el saneamiento de este sitio. Ahora veamos información adicional, algo para reflexionar. Del total de los residuos generados en el país, se recolectan alrededor del 83%, pero solo la mitad tiene una disposición final adecuada. Aquí como autoridad es momento de pensar sobre los cambios que puede generar la implementación de un manejo integral de residuos. Esto es una solución a diferentes problemas en los cuales nos encontramos.